Pero bueno, y ahora vamos a entrar en un tema muy importante para la historia de nuestro país y sobre todo para esta actualidad, porque se cumple el 24 de marzo, se van a cumplir 50 años del último golpe cívico-militar, el más sangriento de la historia de nuestro país. Por suerte, han quedado varios sobrevivientes que siguieron trabajando por recuperar la memoria, por recordar y seguir pidiendo por los desaparecidos, que tenemos en nuestro país más de 30.000 personas desaparecidas, que aún en el 2026 no sabemos dónde están. Se siguen encontrando y recuperando cuerpos de personas, de militantes de aquella época, y algo muy sentido para todo nuestro país. Y sumado a un contexto en un gobierno nacional muy negacionista, que no sabemos qué está preparando para el 24 de marzo, pero lo que nos interesa a nosotros es siempre la búsqueda de la verdad. Lo recibimos ahora, en esta oportunidad, al subsecretario de la Memoria de la provincia de Misiones, Augusto Esperati, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Augusto? Buenas tardes, Mariela, buenas tardes a todo el equipo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia De Más de Voces, Más Voces. gracias. Bueno, la verdad que seguramente, ¿cómo sentís esta etapa? Encima vos estás en una función muy importante ahora como subsecretario de la memoria, de llevar adelante, ¿no?, todas estas políticas de memoria, verdad y justicia, que no haya olvido, y también porque lo viviste en carne propia, ¿no? ¿Cómo estás atravesando estos 50 años de aquella época? Y bueno, estamos próximos a cumplir 50 años de aquel terrible golpe militar, Uh-huh. el más sangriento que hemos tenido y que sufrieron los argentinos, sufrimos todos, y nosotros, nuestro objetivo principal es mantener viva la memoria a lo largo y ancho del país y en la provincia, lo que nos toca a nosotros. Nosotros reivindicamos, en estos 50 años, reivindicamos a los 30.000 compañeros desaparecidos, compañeros y compañeras desaparecidos. Reivindicamos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que han sido guía y faro en las luchas por la verdad, en la lucha por recuperar a sus nietos y nietas que aún se encuentran con su identidad robada. Y por supuesto, nosotros estamos en contra de aquellos negacionistas que hoy estamos notando a lo largo y ancho del país, principalmente en el gobierno nacional. Estamos totalmente en contra de estas acciones que quieren negar nuestra historia reciente, quieren borrar lo que aconteció, quieren anular una historia que no tiene más que ver con esta lucha de militantes sociales y políticos por una patria con justicia social, por una patria liberada, como siempre dijimos, luchábamos por una patria justa, libre y soberana. Pero esta dictadura cívico-militar que vino a irrumpir en nuestro país, a perseguir, secuestrar, torturar, asesinar, desaparecer a 30.000 compañeras y compañeros, vino con un plan sistemático de apropiación de niños y niñas, de las compañeras, de los bebés, de las compañeras que después de nacer estos bebés lo asesinaban a ellas, estando en cautiverio. Pero estas acciones terribles implicaban un programa y un plan económico que venían a imponernos a beneficio de las corporaciones y de las empresas multinacionales y en perjuicios de los trabajadores, en perjuicios de nuestras empresas, pequeñas y medianas empresas, en perjuicios
del crecimiento de nuestro país, trasladando recursos y riquezas nuestras a estos sectores corporativos. Para poder realizar todo eso, el accionar de ellos fueron la represión, la persecución y la desaparición de tantos compañeros. Fue un plan sistemático que obviamente fue reconocido muchos años después por la justicia, ¿no? Claro. No nos olvidemos, por ejemplo, para aquellos que nos están mirando, por ahí no conocían o no sabían qué había pasado en ese momento, la película Argentina 1985, que es la más reciente, que hasta Canal 13 estuvo pasando hace poco, me llamó la atención, donde los testimonios de los sobrevivientes fue, afortunadamente en el 85, 2 años después, ya en democracia con Alfonsín, de que se pudiera juzgar a los principales asesinos, Videla, Agosti, Macera y otros más, ¿no? Sí, correcto. A la cúpula, digamos. A la cúpula militar. Claro. Y después de eso, con muchos años de lucha de las abuelas que buscaban a sus nietos, a las madres que buscaban a sus hijos, recién creo que en el 2003 con Néstor Kirchner fue, Claro, ¿no? sí. Memoria, Bueno, verdad y justicia como política de Estado. Como decía vos, esto fue un plan sistemático de genocidio, sin duda, ¿no es cierto? A partir del 2003, con el presidente Néstor Kirchner, él pone en su agenda de gobierno las políticas de derechos humanos, y a partir de esas acciones manda al Congreso la anulación de las leyes que existían de punto final y obediencia de vida. Eso salió en el menemismo. Eso Obediencia salió de en el vida. mismo, sí. Siempre dijeron esto, cerrar la historia, ya pasó, ya fue. No Claro, con eso querían perdonar a los genocidas. A los ¿sí? genocidas. Mediante esta anulación se pudo iniciar los juicios a los genocidas de todo el país, ¿no es cierto? Ustedes también acá. En tu caso, por ejemplo, vamos a contarle a la gente. ¿Cuántos años tenían cuando te detuvieron? 19 años. Sí, en la provincia de Misiones tuvimos la posibilidad, justamente a partir de estas políticas de reivindicación y de defensa de los derechos humanos del gobierno nacional en la provincia de Misiones, y a partir de el surgimiento, de la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de la licenciada Amelia Báez, una compañera luchadora, se pudo llevar primero las denuncias, y con el respaldo de esta subsecretaría, que fueron querellantes junto con el doctor Juan Martínez, se pudo llevar a juicios a los represores genocidas de la provincia de Misiones. ¿Que están detenidos en algunos casos todavía? No, ¿O ya murieron no están, en algunos? Algunos murieron y otros están con libertad condicional en su casa, digamos. Libertad domiciliaria. No, sería prisión domiciliaria. Están acá. Sí, están. Sí. Esto pasa acá en Posadas. O sea, no pasa solamente en Buenos Aires. Pasa acá en Posadas, pero también pasa a lo largo y ancho del país. Así es. Lamentablemente en el país, si bien hubieron más de 300 juicios, 300 y pico de juicios, hubieron 500 y tantos que fueron condenados, de los cuales en realidad son muy pocos los que están en las cárceles. Hay alrededor de 26, creo que son represores que se encuentran en las cárceles, y alrededor de 60 y tantos que se encuentran en la cárcel, pero del campo militar, digamos. Campo de Mayo. Campo de Mayo. Con algunos privilegios. Claro, digamos. Con todos los privilegios en realidad. Y más ahora con todo sí, ¿no? La mayoría se encuentran con prisión domiciliaria, también con privilegios, lamentablemente. Nosotros repudiamos esto, y también repudiamos y denunciamos
cualquier intento de dejarlos libres a los que se encuentran todavía en las cárceles y a aquellos que están en sus casas inclusive. Esperati, ahora, bueno, hoy estábamos hablando y Mariela adelantaba algo, ¿no? De estos restos que se encontraron ahora en Córdoba. Córdoba. Sí, como Córdoba. vemos, la verdad, además que se continúan denunciando y existiendo juicios en distintas provincias, se siguen encontrando restos óseos, ¿no es cierto? Que después del análisis de los forenses resulta que son de desaparecidos justamente, como lo que se encontró ahora en La Perla, ¿no? Bueno, que eso se encontró el año pasado alrededor de 12 cuerpos, 12 restos óseos, y resulta que ahora se están encontrando que algunos de ellos, seguramente pertenecen a esa época y a desaparecidos. Sí. Bueno, quiero pasar ahora un ratito esas imágenes, Fede, que te mandé. El diario El Ciudadano publicó antes de ayer, justamente hacíamos referencia, ¿no? Y ya se sabe el primer nombre de los 12 desaparecidos identificados en La Perla. Como decía Augusto Esperati, cuando encontraron esto en un centro clandestino de detención La Perla de Córdoba, se estimaban que eran 12 cuerpos, restos óseos de distintas personas, y el equipo del equipo forense que sigue día a día, por suerte, en toda esta investigación, sigue todavía, identificaron a Mario Alberto Nivoli, leo mal, el primer nombre que se conoce de los 12 desaparecidos identificados en La Perla. Y ayer le hicieron obviamente nota a sus familiares. Hablaron con su hija. Exactamente. Hablaron con su hija y con mucho, obviamente, porque ella era muy chiquita cuando le dieron a su papá, cuando desapareció. ¿Sabes lo que es desaparecer? Año 1977, que alguien dice. Desaparezca. El 77. Y que es la primera vez y que sentía obviamente todas emociones encontradas. Dios mío. Pero lo que decía era que ya no era hija de desaparecido. Exactamente. Un desaparecido. ¿Tenemos el videíto con el audio, por favor, cuando me digan? A ver si... Atiendo y me dice si podía hablar. Le dije, por supuesto que sí, en el medio de un caos vehicular y de niñas y todo. Y cuando me lo dice, bueno, fue un llanto así explosivo, podríamos decir. Fue un abrazo con mi compañero, con mi hijo. Fue el decir, encontraron al abuelo, decirle a él, encontraron sus huesos, me pregunta él y yo le digo sí. Y fue, de ahí en más, estoy en el medio de un torbellino, de una conmoción total, pero si pudiera discriminar en la cantidad de sentimiento en la que estoy enredada y que estamos todos enredados, yo te diría que uno de los más importantes es el alivio. Fue lo primero que sentí. El alivio, una paz que nunca había sentido y una certeza que apareció en mi cabeza de decir, ya no soy más una hija de desaparecidos, mi papá dejó de ser desaparecido, ahora soy, huérfana de... Pero ya no soy hija de desaparecidos. Dios mío, porque creo que acá también juega lo humano, ¿no? Imagínate haber crecido, por ahí puede haber sido mi padre. Y que ella con 50 años, hoy recién pueda tener un poco de paz porque sabe que una de las personas que estaban en entrar y que le van a dar cristiana sepultura era su padre. Fíjense hasta dónde llegó la dictadura cívico-militar. No solamente lo mataban, sino el pacto de silencio que hicieron los genocidas, que se están muriendo porque ya son grandes, 80 años y más, y nunca contaron dónde están los cuerpos. Ni dónde están los bebés que fueron, o los que eran ¿Dónde bebés, dejaron los bebés que ya deben tener claro, 40, 50 ahora, años? 48, 50 años, sí. Te pregunto, Esperati, la zona esta de La Perla, ¿en dónde se encontraron estos restos? ¿Ahí había una cárcel, algo? Era un centro clandestino, sí. Sí, era un centro clandestino. Y dice que era un militante, un ingeniero civil, militante, trabajador. Sí, de 25 años, sí.
tenía 25 años y fue secuestrado y porque militaba creo que en el Partido Comunista. Sí, en el Partido Comunista. A todos los militantes, a todos, o sea, al que se les quería interpelar por ahí era algo, eran capturados y lo mataban. Ahora, claro, los mataban y quedaban ahí en este centro clandestino, pues se No cerró. todos los casos ¿Qué quedaban en el funciona centro. ahí ahora actualmente? La verdad Horrible no. ese lugar. No Pasaron todos los imágenes. casos quedaban en el centro clandestino, algunos lo tiraban en el mar Sí, o en claro. el río, o lo quemaban, porque hubieron varios que lo hicieron en fosas comunes y lo incineraron, ¿no es cierto? Sí, fue terrible lo que Fue sádico. Sí. Fue sádico. Fue demoníaco lo que hicieron. O sea, yo decía, Sí. porque vos podés tener diferencias políticas, pero ellos vinieron y estaban No, fue dispuestos terrible. a aniquilar a las personas, o sea, matar. Y Felipe Piña siempre cuenta en un libro que había hablado con no me acuerdo qué genocida o el testimonio de alguien, y que les dijo que ellos a lo único que temían era la figura de Evita, Ujú. y que a la figura, fíjate que hasta secuestran el cadáver de Evita, eso fue real. Sí, 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 sí. Imagínate qué loco que estaban esos tipos, ¿no? Y que estaban dispuestos a matar a 1 millón de personas. Lo cuenta Felipe Piña en uno de sus libros. Ya. Sí, sí, totalmente. No, fueron sanguinarios, fueron lo que han hecho con nuestras compañeras y compañeros fue sanguinario. Lo han destrozado, en algunos casos hasta en construcciones, digamos, de rutas, seguramente lo han hecho desaparecer ahí, porque hay alguna documentación inclusive, o lo han triturado sus huesos. Cuentan que hay empresas constructoras por ahí que se prestaron con su maquinaria Hacer esta, desaparecer los cuerpos. de triturar. Ay, Dios Quizás mío. ellos prestaban solamente Sí. la maquinaria, Ujú. pero la gente que iban del ejército o de las fuerzas estas de Asesino. represión lo hacían desaparecer triturando totalmente. Por eso están desaparecidos. Dios mío. Sí, no, fue terrible. Y acá también. Acá nosotros en la provincia de Misiones, por ejemplo, tenemos, tenemos Juan Figueredo, que fue maestro y diputado, que está desaparecido realmente. Los hermanos Hitler también están desaparecidos, ¿no es cierto? Hay Era- varios desaparecidos, se cree 60 aproximadamente, ¿no? Se Que cree- en algunos casos fueron sí, recuperados hay sus una cuerpos. lista de 61 misioneros Misioneros. que sí. están entre los desaparecidos y los que fueron asesinados, por ahí en algunos casos entregados sus restos a sus familiares. Ujú. Pero 61 que fueron misioneros, pero en distintas provincias, no solo en Misiones. Claro, En lo La Plata, capturaban en otra provincia, porque en La algunos Plata, en estudiaban Buenos en La Aires, Plata, o en en Córdoba, Tucumán. en Resistencia. Sí, no, No, pero en general eran 30.000 desaparecidos. sí. ¿Y cuántos se encontraron? Falta muchísimo No, todavía. muchísimo, muchísimo. Son muy, muy pocos lo que Los han por ahí aparecido, los Mm. huesos y los restos óseos, ¿no es cierto? Ya han encontrado. Pero son muchísimos. Y acá en Misiones, acá mismo de Misiones, y acá hay alrededor de 12 que están desaparecidos. Que todavía no Acá, se encuentran. desaparecidos, que no se encuentran totalmente. Hay alrededor de 12. Nunca se supo No qué sé si pasó se con supo, ellos. sí. Que puede pasar 50 años más y Ujú. recién se encuentran cómo pasó esto, mirá. Claro. Y hay De cuatro Córdoba. misioneros que acá en la provincia fueron ejecutados totalmente, como Miguel Ángel Sánchez, que era estudiante de la Unión de Estudiantes Secundarios, Ujú. que fueron completamente, como Pedro Pechac, que era de la Liga Agraria, no sé, Susana Ferreira, No, que era una docente. docente que estaba embarazada, también fue asesinada. Hay 4 que fueron ejecutados y entregados después sus cuerpos, sus restos a familiares. Yo me acuerdo, hay un caso, no sé si es Gato Sánchez fue, Miguel Ángel Sánchez, Miguel. Que entregaron el cuerpo, pero solamente dice se le veía la cara y que en el velorio estaba un militar, pleno 77, 78, en plena dictadura, Sí, sí, sí. para que ningún familiar se atreva a 76. abrir el cajón Ujú. para que no vieran el estado en que estaba. Claro, o sea, a él, así actuó la Sí, dictadura totalmente. sangrienta en nuestro país. a Miguel Ángel Sánchez le sacaron de la cárcel de Resistencia alrededor del, creo que fue el 5 de noviembre del 76. Le trajeron a Misiones y al otro día le entregaron los familiares en un ataúd cerrado, como decía Mariela, ¿no es cierto? Con un guardia
de civil ahí cuidando que no... Dios armado, mío. que Claro. nadie abra el cajón. Y